que sigamos. Amén. Muy bien. Decíamos que el Señor Jesucristo nos recuerda que no imitemos a los fariseos, los judíos de su tiempo y los judíos del desierto, y veamos los gigantes que impiden obtener el premio de la vida eterna. Mateo 5:20 nos dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y Colosenses 3, versículos 2 y 3, el apóstol Pablo nos recuerda que nos vistamos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Esta es la enseñanza que nos da la palabra de Dios y el Señor. De esta manera terminamos esta enseñanza. El gigante de la queja, vamos a orar y luego pasamos al tiempo del reto bíblico. Amén. Oremos. Padre, te bendecimos y te exaltamos una vez más en esta tarde, Señor. Agradecidos por tu palabra, Dios, que nos recuerda que no debemos quejarnos de manera injustificada y que debemos sacar de nuestra vida al gigante de la queja. Ayúdanos, oh Dios, a acercarnos a ti, Señor, con mansedumbre, con respeto, con reverencia, oh Dios, para pedirte, para que nos ayudes en las situaciones de dificultad, en aquellas donde el enemigo tiende lazos, trampas, para querer acechar al íntegro. Así como oraba David, Señor, en el Salmo 64, que seas tú, Señor, ayudando a cada uno de aquellos que puedan tener dificultades, que hayan sido injustamente, Señor, señalados o involucrados en hechos en los cuales no son verdaderos, sino que les han calumniado, de manera injusta. Te pedimos, Dios, que les ayudes, que tú que eres nuestra justicia, tú que haces justicia y derecho, oh Dios, a aquellos que padecen, Señor, injusticias, que seas tú con cada uno de mis hermanos, con cada uno de nosotros, así como enseñas tú en el Salmo 103, dice que Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. En el Salmo 103, verso 6. Sé tú con tu pueblo, Señor, ayúdanos cada día entonces a permanecer libres del gigante de la queja. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En ese nombre te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les dejo con nuestro hermano Eliud. Adelante, Eliud. Hola, Dios le bendiga. Espero estén bien. Bueno, comencemos con el reto bíblico. Sí, voy a compartir pantalla. Bueno, ¿Está? Ok. Bueno, misma dinámica, ¿sí? Según el orden de lista de los participantes en el chat, o sea, en lo que muestra Zoom, vamos escogiendo una pregunta y los demás apoyamos, ¿sí? Manuel, ven, el primero es usted. Amén. Así que, ¿cuál es su pregunta? El número 1 será, vamos a comenzar. Okay. Dice, ¿cuáles son las quejas comunes de las personas? Está facilito. ¿Cómo no? Claro que sí, amén. Quejas contra el gobierno, Ajá. contra los pastores. Los pastores se quejan de las ovejas se quejan de los pastores se quejan de los pastores, que faltó ese punto allí, entre los mismos pastores que se quejan entre ellos mismos. Así Los es. padres se quejan de los hijos y los hijos de los padres. Nos quejamos de la comida, de la ropa. Los esposos también se quejan del uno del otro, de su matrimonio. Bueno, entre otros, el clima, tal vez los trabajos. El salario. Exactamente.
Y también, que creo que le faltó a nuestro amado pastor allí, que nos quejamos del Señor cuando no nos contesta las súplicas, los ruegos, sin saber que a lo mejor el Señor sí nos respondió, pero nos dijo que no. Y no vemos resuelta nuestra súplica, pero Él nos respondió diciendo que no. Y ese también es una queja. Amén. Amén, sí es. Queremos las cosas para allá. Exactamente. Entonces, de repente nuestro Padre Celestial nos responde que nos dice que no, y al responder que no, no vemos respondida nuestra súplica, según nuestra lógica. Vamos a agregarla. ¿Cómo, pastor? Que vamos a agregar las que incluyó el hermano. Muy bien. Sobre todo, pastor, la de los pastores con los pastores, o yo, esa es la, también hay que agregarla. Amén, amén. Amén. Muy bien. Continuamos. Hermana Edilia, es su turno. ¿Me puede dar un número? El chat. Ok, no había abierto el chat. Discúlpenme si alguien escribió o no. Ok, la hermana Edilia pide número 2. Dice, defina queja y mencione los elementos de la queja justificada. Voy a apagar un momentico aquí ya. ¿Me escuchan, sí? Correcto, te escuchamos. Ok, hermana, defina queja y mencione los elementos de la queja justificada. Ahí alguien, bueno, podemos todos aportar ahí esa pregunta que se plantea. ¿Puedo? Dice la hermana Edilia, seres humanos que continuamente hacemos como humanos manifestaciones. ¿Sí? Expresión de reclamo, ok. Manifestaciones, ok. Ese es el concepto o la definición de queja que aporta la hermana. Aquí Soraya también dice expresión de reclamo o descontento, insatisfacción contra las actitudes y acciones de todo. Muy bien. Y los elementos de la queja justificada. Dice hermana Edilia, expresión de reclamo, clase de queja no agresiva. ¿Qué más? Mansedumbre, dominio Es la propio. queja justificada de la clase de queja que no es agresiva, ofensiva. Y dice que se echa en voz baja y sin faltar el respeto. Los elementos que pudimos ver de ella son que una, como dice la hermana por el chat, independencia de Dios, mansedumbre de dominio propio, dominio propio. Soraya escribe, dice los elementos de la queja justificada, dependencia de Dios para ser defendido del enemigo, mansedumbre y dominio propio, de respeto, aceptación de voluntad de Dios, en su soberanía se demuestra contentamiento y gozo a pesar de la queja. Ajá, exactamente los mismos que comparte también la hermana Edilia, dice hay aceptación de la voluntad de Dios, contentamiento a pesar de la, supongo que iba a completar con la queja. Muy bien. Efectivamente, es una expresión de reclamo, descontento e insatisfacción en contra de las acciones y actitudes de los demás, que incluye a Dios, como decía nuestro hermano Isben, también nos quejamos contra Dios
Dice, la queja en el original hebreo significa una actitud constante, permanente, cotidiana. Es un estilo de vida que tiene una persona. La queja es una actitud de que nada les gusta. El cristianismo a las muchas quejas se le ha denominado quejabanza. En la Biblia conseguimos dos tipos de quejas, la justificada y la injustificada. Y la queja justificada, como compartían las hermanas allí, dice que es la clase de queja que no es agresiva, ofensiva, es hecha en voz baja y sin faltar el respeto, hecha con ausencia de soberbia, prepotencia por parte de los que se quejan. Dice, la queja justificada tiene elementos como dependencia de Dios para ser defendido del enemigo, mansedumbre, dominio propio, respeto, aceptación de la voluntad de Dios, entendiendo que Dios es soberano. La persona demuestra contentamiento a pesar de la queja. Muy bien. Excelente, hermanas, gracias. Volvemos a la pregunta. A las preguntas sigue. El hermano Isben se volvió a pasar abajo, pero creo que sigue la hermana Elsa. Hermana Elsa, escoge una, perdón, una pregunta, un número. La 3. La 3. ¿Aló? La 3. ¿Me oyes? Si no, entonces la hermana Lesbia, mientras la hermana Elsa está allí La número 3, hermano Liu. respondiendo la pregunta. 3. Hermana Lesbia, escoja usted una. Hermano Liu, ¿escuchas? No estás escuchando. Eliu, la 3. No está escuchando, hermana Elsa. Hay que Sí. escribirle. Ah, ok. Vamos. Pero hay que escribirle porque no está escuchando. Elsa escoge la número 3. Sí. ¿Se lo dijo usted o usted lo sabe? Ok. Ah, no estás escuchando. ¿No me oyes? Ok, hermana Elsa, explica un caso bíblico de queja justificada. No está escuchando, ¿no? Hay que escribirle a Liu que no está escuchando. No, parece que no los... ¿No me oyes? No estás escuchando, Liu. Explique un caso. Ah, y ahora alguien puede hablar a ver si los escucho. ¿Me oyes? Ajá, Sí. parece que sigue. No, parece que no. Es que estaba usando un parlante y lo apagué porque se escuchaba muy duro. Ya. Pero debe ser que por ahí que no estás escuchando. Okay. Revisa el audio. No lo estoy escuchando. Revisa el audio. Si no, vas a tener que salir y volver a entrar. Déjenme corregir el problemita del audio aquí. Ahora sí los escucho. ¿Ya? Ahora, ¿me oyes? Sí, hermana, discúlpeme. Es que No. estaba usando un parlante y lo apagué porque se escuchaba muy duro y pensé que era ustedes que no estaban hablando. Ok, me dijo el número 3, ¿sí? Explica un caso Sí. bíblico de queja justificada. Esa es una queja justificada, la del audio. ¿Ya la dijo y no escuché o...? No le he respondido. Ah, ok. No, Todavía. es que como no estaba escuchando, entonces no sé. Vamos a darle a la hermana Elsa. Recuerde la de los apóstoles en Hechos 6, recuerde la de David.
Salmo 64. Hay otro salmo. Ajá. ¿Se acuerdan? ¿Se recuerda, hermana, el por qué se escogen a los diáconos? A los que servían las mesas en Hechos. No la recuerdo. Tranquilo, Ya va. ¿no? En Hechos Capítulo 6, 6. 6, sí, Hechos 6. Ajá, que dice, y no hubo división, no faltaron el respeto a los apóstoles. Eso. Ajá. Mire, vamos a verlo aquí. Dice, en el tiempo de los apóstoles, los griegos presentaron una queja. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria, Hechos 6:1. ¿Sí? Entonces los apóstoles hicieron una evaluación y decidieron solucionar. Dijeron, entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busca, pues, hermano, de entre vosotros que a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Hechos 6, versículos 2 y 3, lo acabo de leer. Ok, dice ahora, en el caso de Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 3, no hubo división, ni tampoco le faltaron el respeto a los apóstoles. David se quejó, ok, ese es un ejemplo, ¿sí? Vean ahora el ejemplo como de David, el que le decía el pastor, dice, David se quejó de manera justificada ante Dios por la persecución injustificada del rey Saúl. Salmo 142, versículo del 1 al 3, empiezo con el 1, dice, con mi voz clamé a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazos. David tiene una actitud humilde, ausencia de orgullo, venganza, sin prepotencia alguna ante Dios, pidiendo ayuda por la conspiración de sus enemigos. Bien. Esas son las dos quejas bíblicas. Quejas justificadas bíblicas. Bueno, está la otra del Salmo 64 también, que es cuando lo traiciona Aitofel y Absalón. Ah, ok. Bueno, habrá que agregarla ahí abajo como, como textos que también se pueden leer. Bien, ahora voy a abrir aquí la cuestión de los usuarios y le toca a la hermana Soraya. Hermana Soraya, escoja un número. Ahora sí le toca a usted. El 10. Dice, explique por qué Jesucristo nos recuerda no imitar a los fariseos. Ajá. Mateo 5:20, cita Soraya, que dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. De nada, hermano. Amén. Ok. Dice Colosenses 3, versículos 12 y 13, también lo cita la hermana allí. El texto dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Sí, hermana, también lo leí por usted, disculpe. Ok. Bien, pasamos a la próxima pregunta. Le toca el turno al hermano Isben. Hermano Isben, vuelve a escoger una pregunta, un número, perdón. Ajá, ahora sí active el audio. La 4, que es la que sigue. Okay. Explique por qué es injustificada la queja de Israel en Números 11. Le leo allí el pasaje. Dice Números 11:1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Amén. ¿Y cuál es la pregunta? Explique por qué es injustificada la queja de Israel en Números 11. Bueno, es que es justificada porque el pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió del corazón de Israel y vivían recordando siempre los ajos, los cueros, todo lo que habían tenido durante 400 años en el desierto. Pero en Números 11:2, Moisés clamó a Jehová y el fuego se extinguió. Eso es lo que puedo decir. ¿Y cómo hacían ellos las quejas ante Moisés o ante Dios? ¿Con respeto, con reverencia, con mansedumbre, con humildad? No, murmuraban en todo tiempo. Los israelitas murmuraban, se quejaban cuando no tenían los alimentos, agua y comodidades. Y hasta le iban a regalar unas piedras para que colocaran en el frente de sus tiendas, ¿no? No lo sé. Los iban a apedrear. Sí. Bueno, eso sí, lo iban a apedrear y a Moisés, a Aarón. Exacto. A Aarón y a él lo iban a apedrear. Pero la actitud de Moisés siempre fue de perdón y de misericordia. Y bueno, a pesar de que el Señor Jesucristo en Mateo 5:44 nos dicen que amemos a nuestros enemigos, pues la queja siempre estuvo presente 10 veces en el pueblo de Israel. 10 veces tentaron a Jehová, el pueblo de Israel, y por supuesto que se encendió la ira de Jehová. A pesar de que aquí en el texto no aparece eso, pues lo estamos anexando también. Bien. Ok, leo aquí la parte inicial o el primer punto, que dice que la actitud de los israelitas durante 40 años en el desierto fue una queja injustificada. Tenemos el verso de Números 11:1, ya leí la Reina Valera, pero el pastor aquí agregó la versión en la TLA. Dice, los israelitas siempre se quejaban con Dios por los problemas que tenían. Cuando Dios oyó sus quejas, se enojó mucho y prendió un fuego alrededor del campamento. Ok, cuando se quejaban contra Dios, allí hay una respuesta inmediata, dice siempre. Se quejaban por los problemas que tenían. Los problemas en los seres humanos siempre estarán durante toda la vida. Los israelitas se quejaban por Dios porque Dios quería transformar su vida probando su fe, carácter en el desierto para quitar la idolatría, murmuración, codicia, queja y soberbia. Y aquí dice, los israelitas hacían siempre las quejas de manera irreverente, irrespetuosa, despreciativa, mostrando mucha rebeldía, orgullo en la actitud. Y ahí es porque no es justificada. No, todo lo contrario, es rebeldía, murmuración. Ok, muy bien, hermano, gracias. Toca el turno a la hermana Edilia. Puedes escoger un número, hermana Edilia. Perdón, el 5. Estaba tapando el chat con los integrantes. Explica la actitud del apóstol Pablo
El apóstol Pablo durante la escasez, perdón. Explica la actitud del apóstol Pablo durante la escasez. Y hay un versículo que solemos citar, que está en Filipenses. Así es. Ese que dice sé vivir en abundancia, ajá, y también en la escasez. ¿Y cómo era la actitud del apóstol? Renegaba, se quejaba todo el tiempo, no trabajaba porque no tenía comida. Era altivo o era humilde. Dice, el Manedilia no quiso ser gravoso a nadie. ¿Mm? Ok. Dice que los israelitas murmuraban y se quejaban cuando no tenían los alimentos, agua y comodidades. Pero la actitud del apóstol Pablo es de ejemplo en los momentos de dificultad y escasez. Filipenses 4, versículos del 10 al 13, perdón, inicio en el 10, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero faltaba la oportunidad, hablando el apóstol a los de Filipo. Dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, y esta es su actitud, dice, pues he aprendido a contentarme, no a vivir amargado, a vivir contento, cualquiera sea mi situación. Dice, sé vivir humildemente, no de manera altiva, sino humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que decía el apóstol en cuanto a las aflicciones, ¿sí? O a esos momentos de dificultad. Los últimos 3 puntos dicen, el gigante de la queja nunca cautivó la mente ni el corazón del apóstol Pablo. La actitud del apóstol sigue siendo rara para muchos creyentes que han sido enseñados a vivir solo en abundancia. Pablo enseña en primera de Timoteo 6:8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esa es la actitud, el ejemplo que nos deja el apóstol Pablo allí en las cartas de Filipenses y también en la de Timoteo. Muy bien, hermana, gracias. Sigo con la hermana Elsa. La número 6. La número 6. Ahora sí la escucho, hermana. Explica el resultado de no enfrentar el gigante de la queja. ¿Qué pasa si no nos paramos de quejar? ¿O qué pasa si no enfrentamos este gigante? ¿Qué se recuerda? Le han tocado como que las más complicadas, ¿no, hermano? No, explíqueles. La más difícil. Sí. Sí, Amós 2:4 y 2:5 dice que así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Ajá.
¿Se me fue el audio? ¿Ah? No, estoy bien. Ok. Estamos esperando. Santo fuego, esa es 2:5. En Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. El apóstol Pablo también recuerda a los creyentes en su tiempo y para en esos tiempos. Y dice, 1 Corintios 10. sí, Así es. dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y también que dice Primera de Corintios, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muy bien. Así es, hermano. Está citado Amós 2, versículos 4 y 5, y dice que el apóstol Pablo también le recuerda a los creyentes de su tiempo y para los creyentes de todos los tiempos, dice, pero de lo demás de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, ¿sí? Porque en todo momento el pueblo de Israel se quejaba. Dice, versículo 6, más estas cosas, esas que están escritas por ahí en Éxodo, en Números, como ejemplo, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Debemos recordar, prestar atención al mensaje, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4, como dice la hermana Lidia, que también debemos recordar. Por último, el texto que usted citó al final es 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Muy bien, hermana, gracias. Quedan 3 preguntas. Sigue la hermana Lelia. Hermana Lesbia, ¿está por allí? 9. Estaba pensando, disculpen. Dice, explique por qué debemos controlar para evitar las quejas. Perdón, explique qué debemos controlar para evitar las quejas. ¿Qué debemos controlar para no quejarnos o no quejarnos tanto? O simplemente no quejarnos. La lengua. Salmo 141:3. Ajá. La lengua, dice el hermano. Ok. Muy bien. ¿Algún texto que quiera allí agregar? Bueno, compartamos acá. Esto que nos dejó el pastor dice, el gigante de la queja habita muy feliz en muchos creyentes. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y Romanos 14:1 dice, recibid al débil en la fe para no contender sobre opiniones. Debemos aprender a controlar nuestra lengua para que vivamos en santidad. Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y el mismo capítulo en el versículo 7 dice, por tanto, recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. El último, Santiago 3:2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Muy bien.
Dice el mismo Santiago, creo, ese pequeño músculo que es capaz de encender un bosque. ¿Cómo es? Algo así, esa pequeña llama que es capaz de encender todo un bosque. Sigo con la hermana Soraya. Hermana Soraya, escoja un número, queda 2, y el hermano Isben se prepara para el número 8 porque la hermana Soraya escogió el 7. Dice el número 7, la plenitud de las preguntas. ¿Cómo enfrentar el gigante de la queja, hermana Soraya? Dice, según Isaías 43, 18 y 19, que dice, no acordándonos de las cosas pasadas ni traerlas a memoria. Porque Jehová hace las cosas nuevas. Muy bien. Va a agregar algo más. Dice, pronto saldrá la luz, abrirá camino en el desierto y ríos en la sequedad. Está citando Isaías 43, 19. Ok, hermana. Compartamos acá el resto de los versículos, ¿sí? Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Juan 8, 31 y 32. ¿Qué les dijo? Les dijo, ok, si vosotros permanecéis en mí, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La actitud de los judíos fue que ya tenían asegurada la salvación por ser judíos. Juan 8:33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? Respondiéndole a Jesús. Dice, los judíos no veían los mismos gigantes que dejaron postrado a Israel en el desierto. Muy bien, estoy con lo que leyó la hermana al principio de Isaías 43, versículos 18 y 19. Aunque hay otra lámina, ¿verdad? Sí, hay otra lámina. Ok. ¿Cómo podemos vencer al gigante de la queja? Jesucristo nos confronta haciéndoles ver el pecado. Juan 8:34. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Los judíos del tiempo de Jesús estaban dominados por los mismos gigantes que tuvieron esclavizados a los israelitas en el desierto. Juan 8:35 dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Haciendo la comparación del hijo y el esclavo. El versículo 36 dice, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad más importante del ser humano es el de la esclavitud del pecado. Los judíos se decían estar sin pecado, ser linaje de Abraham, pero querían quitar la vida de Jesús. Le querían quitar